Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo importar de China a Estados Unidos usando la plataforma de Alibaba. Vamos a ver cómo tú puedes elegir un proveedor confiable y otros puntos muy importantes a la hora de hacer tu primera importación. Lo que sí te aseguro es que terminando de ver este video estarás listo o lista para realizar tu primera importación. Así que comenzamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar y lo primero que tú tienes que hacer es abrirte una cuenta aquí en la plataforma de Alibaba. En dado caso que no tengas una, es muy importante para que tú puedas enviar mensaje a los proveedores y tú puedas negociar. Aquí en la página principal tienes este apartado que dice Sit Up y si tú le das clic aquí, se te va a abrir una ventanita como la que estás viendo en pantalla. Y aquí arribita tienes joinalibaba.com, dale clic aquí y tienes la ventana para que puedas ingresar tus datos y te puedas registrar y crearte la cuenta. Aquí un punto muy importante, lo que yo siempre te voy a recomendar es tener la plataforma en inglés y en dólar porque todo se va a manejar prácticamente en inglés y la moneda todo te lo van a cotizar en dólar. Aquí en la parte de arriba donde dice Ship to, pues si te aparece otro país simplemente selecciona Estados Unidos. Aquí por ejemplo yo seleccioné Estados Unidos y pon tu código postal. En este caso es el código postal de New York. Y listo, ya con esto vamos a comenzar ahora sí a buscar los proveedores para que tú puedas importar a Estados Unidos. Aquí en la página principal, como puedes ver, tenemos este buscador que ya nos aparece por defecto en la página de Alibaba. Recuerda que el diseño puede cambiar, pero siempre vas a estar haciendo el mismo movimiento, que sería aquí ingresar el producto que a ti te interesa comprar en Alibaba. En este caso vamos a estar buscando pelota para perros. Simplemente lo ingresamos aquí y le damos clic en buscar. Ahí la plataforma te va a estar mostrando varios productos como los que vemos en pantalla y como puedes ver son muchísimos productos, pero vamos a estar activando el primer filtro amigos, que es este que está a la izquierda, que se llama Trade Assurance. Recuerda que el Trade Assurance va a estar protegiendo tu compra de hasta $3,000. ¿Cómo funciona Trade Assurance? Muy fácil. Cuando tú pagas, el dinero lo recibe Alibaba y Alibaba lo retiene, no se lo da al proveedor hasta que el proveedor te mande lo que sería el producto. Tú lo recibes y tú verificas que todo esté correcto, entonces tú confirmas que todo está bien y después cuando confirmas que todo está correcto, ahora sí lo que es Alibaba le libera o le da el dinero al proveedor. Entonces esta es una manera segura de proteger tu dinero cuando haces una compra. Por eso es súper importante el filtro de Trade Assurance. Vamos a activarlo y ahora sí nos van apareciendo menos proveedores porque no todos los proveedores tienen este filtro de Trade Assurance. Ahora, el otro filtro con el cual también vamos a estar trabajando es este de aquí que dice proveedor verificado. Esto de proveedor verificado significa que una empresa internacional ha verificado toda la información del proveedor. Por ejemplo, los proveedores te ponen cuántas ventas han tenido, te ponen también cuántos empleados tienen, las certificaciones que tienen, etcétera. Y toda esa información ya fue verificada que es 100% real. Entonces, cuando eso pasa, tienen este sello de proveedor verificado. Entonces, por eso es importante que el proveedor tenga este sello, ya que de lo contrario no vamos a saber si dice la verdad en toda la información que ellos te ponen. Y también algo nuevo que ha sacado Alibaba es este de proveedor verificado Pro, que vendría a ser un vendedor un poco más premium, por así decirlo, porque cuando un vendedor tiene el sello de proveedor verificado Pro, significa que ya lleva por lo menos 4 años en la plataforma y que ha tenido muy buenas ventas. De lo contrario, no pueden tener este sello de verificado Pro. Entonces igual te recomiendo activarlo. Recuerda que como este filtro es nuevo, quizás no te aparezcan muchos proveedores para este filtro de verificado Pro. Si es así, simplemente lo desactivas y quédate con Trade Assurance y verificado, proveedor verificado. Entonces con estos dos, créeme que no va a haber ningún problema. Entonces vamos a estar trabajando. Ahorita vamos a activar este de aquí.
Y prácticamente, amigos, esos son los filtros que necesitamos activar. Con esto ya ahora sí nos pasamos a esta parte de aquí, a comenzar a ver productos, a comenzar a ver toda la información que tiene aquí la plataforma. Por ejemplo, tenemos acá este producto, que es esta pelota que es muy conocida en Amazon, se vende bastante bien, y como puedes ver nos da toda la información, en este caso el proveedor. Ahí, como puedes ver, te da lo que es el nombre de la empresa, ahí te lo voy a estar enseñando, el nombre de la empresa, también te da el precio, y también aquí abajito, como puedes ver, tenemos dos precios. $0.45 sería el precio más barato y 1.10 sería si tú llevas pocas piezas. Entonces así la mayoría de los proveedores te lo ponen. En este caso aquí solamente ponen un precio porque el producto de por sí ya es barato, entonces por eso solamente vemos un precio. Pero aquí también nos da cierta información. Por ejemplo, si tú quieres comprarle a este proveedor, lo mínimo que tú debes de comprar para que ellos te vendan son 100 piezas, y así cada proveedor tiene sus propias reglas. Por ejemplo, este de aquí abajo lo mínimo es una pieza, este lo mínimo son 15 piezas, 100 piezas acá, 1000 piezas. Entonces cada proveedor tú puedes ir viendo la información para ver cuál te va interesando. También acá, como puedes ver, tenemos algo muy importante que es el sello, en este caso es verificado pro, y tenemos estos diamantes de color naranja. Lo máximo son 5 diamantes. Como puedes ver, esta empresa tiene los 5 diamantes, y esto significa que este proveedor en particular ha tenido muy buenas ventas, muy buen desempeño en Alibaba, y también una muy buena atención al cliente. Yo te recomiendo que tú trabajes con proveedores que por lo menos tengan un diamante naranja. Créeme que con uno es más que suficiente, pero si tienen 5 pues mucho mejor. Pero a veces quizás no vamos a encontrar pues que tengan 5, pero con uno créeme que está bastante bien. También en el otro punto en el cual tú te debes de fijar es en los años, amigos, que lleva el proveedor en la plataforma, porque esto a ti te va a asegurar que realmente sea un proveedor que tiene ya experiencia pues exportando, usando la plataforma, etcétera. En este caso este proveedor tiene 13 años, lo cual está muy bien. Siempre te voy a recomendar trabajar con proveedores de 4 años para arriba. De lo contrario, si ves que tiene 3, 2 años, yo lo descartaría, porque no me voy a estar arriesgando con proveedores que sean nuevos en la plataforma. Por ejemplo, este de aquí arriba, date cuenta cómo solamente tiene un año en la plataforma. Entonces, ya viendo esta parte, aunque tenga el sello de verificado, etcétera, pues no me arriesgaría con este proveedor, porque te digo, no sé si realmente tenga la experiencia. Entonces no me iría con este que tiene solamente un año. Entonces ahí lo tienes, amigos. Súper importante revisar todos estos puntos, porque si tú los revisas bien, vas a obtener una excelente oportunidad para poder trabajar con un buen proveedor, ya que pues lo supiste seleccionar de forma correcta. Y una vez que tú ya revisaste todos estos puntos, ahora sí empieza a revisar qué proveedor te gusta más, dependiendo del producto. Muy importante que aquí veamos como que las imágenes del producto. Esto podemos decir que es como una vista rápida, en donde supongamos que a mí me interesa este proveedor, este producto, pues simplemente yo lo que hago es darle clic derecho y abrir en una nueva pestaña. Entonces acá arribita se me abre una nueva pestaña y yo sigo buscando. Por ejemplo, supongamos que me interesa también este producto, pero bueno, este lleva un año. Supongamos que me interesa este de aquí. Igual, si me interesa, le doy clic y abrir en una nueva pestaña, y así por lo menos yo selecciono unos 10 que me hayan interesado, y ya después lo que hago es ir viendo uno por uno para ver cuál me da buen precio, pero que también el producto sea de calidad y que también sea lo que yo estoy buscando. Ahora, supongamos que ya le dimos clic, nos interesó un producto, por ejemplo, este producto que tú estás viendo aquí. Aquí viene toda la información y esto es de suma importancia verlo. Pero antes de esto, amigos, yo te recomiendo que tú te vayas aquí hasta la parte de abajo y vemos, por ejemplo, este apartado que es la información de la empresa. Esto también es importante verlo, porque pues nos va a dar información muy importante acerca de este proveedor. Ahí tenemos lo que es el nombre. De hecho, aquí tú le das clic y se te va a abrir otra ventana, y esta ventana que vemos aquí es de la tienda en línea
propia de este proveedor, pero que está dentro de Alibaba. Y aquí vemos que dice que es un proveedor verificado Pro, dice que es un proveedor que se especializa en varias cosas y que tiene 4 años en la plataforma. Como puedes ver, dice 4 años. Acá nos dice de dónde es este proveedor y aquí nos dice las principales categorías que maneja este proveedor. También, amigos, aquí tenemos pues prácticamente en qué está especializado este proveedor, qué cosas están verificadas de este proveedor. Este es solo un resumen. Aquí en la parte de abajo nosotros podemos ver el perfil de este proveedor. Si le damos clic, amigos, vamos a ver primero que nada el overview de este proveedor. Aquí podemos ver algunas capturas, algunos videos de las fábricas por dentro, vistas 360 grados, etcétera, lo cual está muy bien porque da más confianza a la hora de nosotros poder tomar la decisión. Aquí tenemos el performance 4.8 de 5 calificaciones. Esto está basado en 86 reviews de las personas que han comprado, lo cual está muy bien. Yo te recomiendo por lo menos de 4.5 para arriba. Responde en menos de 2 horas, 100% on time delivery. Esto quiere decir que si ellos te dicen que en 7 días te van a mandar la mercancía, quiere decir que 100% te lo van a estar cumpliendo. Han vendido más de $2.200.000, lo cual también está muy bien. Y aquí viene todo esto que es la información que está verificada de este proveedor. Aquí tú puedes ver todas las capacidades que han sido verificadas. Por ejemplo, en la cuestión del servicio, tienen todo esto verificado. En la cuestión del control de calidad, tienen todo esto verificado. Entonces igual es importante que nosotros lo podamos leer. Si lo quieres traducir al español, recuerda clic derecho y traducir al español. Entonces ahí lo tienes, amigos. Una vez que nosotros vimos toda esta información, también acá en la parte de abajo nos da todavía mucha más información. Por ejemplo, el overview, en qué año se registró, sus fábricas, cuánto tienen de espacio en metros cuadrados, también los años que lleva en la industria, la capacidad de producción. También acá en la parte de abajo los principales mercados, los principales clientes, etcétera. Y aquí a lo último tenemos lo que son las reviews de las personas que han comprado este producto. Yo te recomiendo leerlas para darte una idea si realmente pues no hay por ahí ninguna falla con el proveedor, etcétera. Igual aquí, amigos, tenemos este apartado muy importante que es verificado por, y ahí te da el nombre de la empresa y tienes este reporte aquí que puedes descargar. Es un PDF. Yo te invito a que tú descargues este reporte y allí viene en qué año vence ese reporte. Si ves que el reporte ya está vencido, pues no te recomiendo trabajar con el proveedor porque no ha renovado lo que sería la verificación de la información, así que por lo tanto no sabes si realmente pues lo que dice es cierto. Entonces, si está vigente, pues simplemente léete el reporte, lo más importante, y si ves que todo está bien, pues adelante, ya podrías tomar la decisión de trabajar con ese proveedor. Recuerda que aquí pues esta es la tienda en línea que ellos tienen y desde aquí tú puedes ver, por ejemplo, acá arribita los productos, las principales categorías que ellos tienen. Como puedes ver, tienen muchos productos para mascotas y desde aquí tú puedes checar solamente el catálogo de este proveedor y ver cuál producto te interesa, ya que pues habrás tomado la decisión, por ejemplo, de trabajar con este proveedor y decir, bueno, quiero ver cuáles otros productos tienen ellos en su catálogo. Entonces desde aquí tú puedes ver absolutamente todo. Y recuerda que si quieres acceder a una lista de más de 200 proveedores ya verificados, listos para que tú puedas importar y comenzar tu negocio, y además de esto vas a obtener ideas de productos rentables para que tú los puedas vender en Amazon FBA, Mercado Libre, Facebook, Instagram o incluso en tu negocio local. Si quieres acceder a todo este pack, créeme que está a un precio súper barato. Te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video para que lo puedas checar y continuamos. Entonces, amigos, regresando ya al producto que nosotros elegimos, recuerda que era esta pelota. Aquí viene la información, por ejemplo, de mayoreo dependiendo cuántas piezas tú vas a comprar. Si compras 600 a 3000 te sale en 0.28,
y así te van poniendo los precios dependiendo las piezas que tú vayas a comprar. También en este caso tiene variaciones, es decir, puedes escoger el color y el tamaño. Recuerda que esto varía de cada proveedor, y acá abajito pues tiene los detalles de la compra. Recuerda que aquí nos aparece que tiene la protección de Trade Asura. Y también acá en la parte de abajo es importante siempre ver esta parte, porque aquí vemos lo que es las características técnicas específicamente del producto, es decir, de qué material está hecho el producto, el país de origen, el nombre de la marca, el número del modelo. Todo esto es súper importante, amigos, porque pues vamos a ver si realmente nos conviene o no nos conviene comprar este producto. Entonces te invito a tomarte el tiempo para leer toda esta información, ya que a ti pues te va a convenir, porque realmente queremos comprar algo de calidad. Después tenemos esta tablita que dice lead time, es decir, dependiendo las piezas que tú vayas a comprar. Por ejemplo, si compras de 1 a 2 piezas, te tardan 7 días en mandarte el producto, y si compras más de 2 piezas tienes que hablar con ellos para ver en cuántos días te lo van a estar mandando. Recuerda que esta tablita también depende de cada proveedor. Y también, amigos, tenemos acá para comprar muestras. Recuerda que las muestras es solamente por una pieza para ver qué tal está ese producto, y después nosotros decir, bueno, sí me gustó el producto, me parece excelente, ahora sí yo voy a comprar 100 piezas a este proveedor porque ya probé el producto. Entonces aquí tenemos este apartado de muestra. En este caso la muestra sale a $1. Recuerda que siempre la muestra va a salir más cara porque solamente llevamos un producto. Entonces así, de esta manera vamos a ver toda la información. Aquí hasta lo último están los reviews también. Y es muy importante que veas todas las imágenes. Aquí el mismo proveedor te pone las imágenes para que pues no tengas ninguna duda referente al producto. También recuerda que cualquier duda tú le puedes preguntar por medio del chat, etcétera. Y bueno, amigos, una vez que tú ya estás seguro que realmente quisieras trabajar con ese proveedor, recuerda que tienes que enviarle mensaje para comenzar a negociar con él. Es importante que no solamente selecciones un proveedor, sino que selecciones varios, por lo menos 5 o 7 proveedores. A todos les vas a mandar mensaje. Muy importante, aquí por ejemplo yo tengo otro. Yo lo que hago es pues obviamente darle clic aquí donde dice contactar proveedor, y también por ejemplo con todo vas a hacer lo mismo para que tú veas cuál proveedor te da una buena atención, cuál proveedor te contesta rápido, y también pues la cuestión de los precios. Entonces muy importante no solamente irse con un solo proveedor. Para comenzar a negociar, mandar mensaje, pues simplemente le das clic acá donde dice contra suplir. En cuanto tú le das clic se te abre una ventana para ya poder mandar la información. Ahorita vamos a ver qué información tú puedes mandar, preguntarle, etcétera. Entonces se nos abre esta ventana que estás viendo aquí, y aquí tenemos que pegar el texto que le vamos a escribir. Aquí yo he escrito algo de ejemplo, si quieres también te puedes guiar, y yo le puse: hola, mi nombre es Andrés Valenzuela, estoy interesado en comprar 100 piezas de este producto, y le hago una pregunta: ¿cuál es el costo de cada pieza? Quisiera que me cotices el envío por FedEx, DHL o UPS para Estados Unidos, y el código postal es, y ya le proporciono el código postal. Esto es importante porque realmente pues ya para ahorrar tiempo, de todos modos ellos te lo van a pedir: oye, claro que sí te cotizo, pero coméntame o dime cuál es tu código postal, etcétera, para que te puedan cotizar. Entonces así lo mandamos, simplemente lo mandamos en inglés, y pues acá ya pegamos lo que sería el texto, y solamente hay que esperar a que responda el proveedor. Recuerda que ellos tienen otro horario, entonces hay que ver en qué horario te pueden responder, y allí va a comenzar la negociación. Recuerda que cualquier duda que tú tengas es súper importante que se la puedas preguntar para que tú estés seguro si al final le compras o no le compras a este proveedor. Ahora, amigos, una vez que tú ya hayas negociado con el proveedor y hayas quedado en un acuerdo, por ejemplo, del precio de envío, del precio de cada pieza, etcétera, recuerda que antes de hacer tu pago es importante que te envíen una factura proforma. Esta factura proforma solamente es un documento en donde viene especificado todo lo que te está vendiendo el proveedor. Obviamente va a venir lo que es el producto, la cantidad, etcétera,
y se ve más o menos así. Recuerda que esto es un ejemplo, pues se va a ver el nombre del proveedor que te está vendiendo el producto, también la dirección de la fábrica de ellos, a dónde se envía. En este caso tu nombre completo va a aparecer, la dirección a la cual te lo van a estar enviando, lo que es la fecha, el número de pedido, en qué fecha vence, etcétera. Y también una de las cosas más importantes va a aparecer como el checklist de lo que tú estás llevando, la cantidad de cada pieza que estás pidiendo, también la descripción de cada producto, el precio por unidad y el total. También aquí debe de venir el precio de envío y también en qué empresa te lo van a estar enviando, y también debe de venir las condiciones y la forma de pago y la cantidad exacta. Entonces, una vez que tú ya revises todo esto, que realmente sea lo correcto con el cual tú hayas quedado con el proveedor, ahora sí, amigos, vas a proceder a hacer el pago. Mientras, no debes realizar ningún pago, porque en dado caso que pues salga algo mal, supongamos que tú pediste 10 piezas de un producto, pero solamente te mandaron 9 porque se les olvidó, etcétera. Entonces tú no vas a tener cómo reclamarle al proveedor, no vas a tener cómo decirle, oye, ¿sabes qué? Es que eran 10 piezas de esta y solamente me mandaste 9. Si tú no se lo demuestras al proveedor con la factura pro forma, pues no te van a hacer caso. Entonces, por eso es de suma importancia este documento, que ellos te lo mandan. Si no te lo mandan de forma automática, tú pídeselo, oye, ya voy a pagar, pero antes de pagar necesito que me mandes la factura pro forma para verificar todo. Y una vez que te lo manden y ves que está todo bien, ahora sí procedes a hacer el pago, que te voy a enseñar cómo tú lo haces. Y bien, amigos, recuerda que por el chat de Alibaba te van a estar enviando un enlace para que tú puedas pagar. Simplemente le das clic a ese enlace y te va a mandar algo como lo que estás viendo en pantalla, que es para que tú puedas pagar. Recuerda que te tiene que aparecer Troy Asuran por acá, y también acá esto que dice: esta orden está protegida con Troy Asuran. Recuerda que Troy Asuran te va a proteger hasta $3,000. Para cualquier detalle que tú tengas, tú puedes reclamar eso y te pueden regresar tu dinero. Y aquí simplemente selecciona el método de pago que quieres usar: PayPal, tarjeta de crédito débito, Apple Pay, Google Pay o transferencia internacional. Cualquiera está excelente. Recuerda que la que más tarda es esta, entonces no la recomiendo mucho. Generalmente yo pago mucho con PayPal y es bastante rápido, o también otra que es muy rápida es tarjeta de crédito o débito. Pero cualquiera de estas están excelentes y créeme que es bastante confiable. Ahora, también acá recuerda que es importante que verifiques pues la cantidad con lo que es la factura pro forma, etcétera. También dependiendo el pago que tú elijas con la empresa, por ejemplo PayPal te va a estar cobrando pues una comisión. Todas te cobran una comisión, para que lo tengas presente. Y al final pues acá tienes lo que es el total, y simplemente para hacer el pago, por ejemplo, le das clic acá, pagar con PayPal. Si escoges tarjeta de crédito o débito, pues acá ingresas todos los datos de tu tarjeta, tu nombre, etcétera, y después le das clic acá, pagar ahora. Ya de esta manera, amigos, cuando tú realices tu pago, al proveedor pues le va a aparecer la notificación y te va a comenzar a fabricar el producto. Después te lo va a estar mandando, y recuerda que te tiene que mandar lo que es el código de seguimiento por el chat de Alibaba. Si no te lo manda, pues tú pídeselo, realmente mándale mensaje y dile: oye, amigos, ya me mandaste el pedido, lo necesito que me mandes el código de seguimiento para que yo pueda monitorear y ver por dónde viene mi paquete. También de preferencia pídele que te mande fotos de la caja, de cómo viene la caja por fuera, cómo se ve, etcétera, para que pues tú también tengas una idea que todo está correcto. Y bueno, amigos, recuerda que también la cuestión de impuestos, cuando tú importas de Alibaba a Estados Unidos, como en este caso lo estamos haciendo a través de un courier como DHL, FedEx, UPS, etcétera, recuerda que el courier te va a hacer toda la gestión de la logística, en este caso de aduanas también, y lo único que tú vas a hacer al final es pagar el impuesto que ellos te van a decir. Supongamos que lo mandaste por DHL. Cuando el paquete llegue a Estados Unidos, DHL va a hacer la documentación de aduanas, etcétera, y a ti te va a comentar cuánto tú debes de pagar. Hay muchas empresas que te mandan un correo
o también hay empresas que te marcan o te mandan mensaje para que tú puedas pagar por medio de transferencia o simplemente a través de la plataforma y ellos te mandan el enlace. También hay otras empresas en donde tú debes de pagar en efectivo. Cuando llega tu paquete, tocan a tu casa, a tu domicilio, te entregan el paquete, pero te entregan un documento y ese documento ahí viene especificado cuánto impuesto debes de pagar y lo tienes que pagar en ese momento pues en efectivo. Entonces así de esta manera, amigos, se paga la cuestión de los impuestos. Recuerda que el courier te va a hacer toda la gestión de aduanas, etcétera, en Estados Unidos y tú solamente debes de pagar al final el impuesto que ellos te van a comentar. Así funciona, realmente es muy sencillo porque estamos haciendo una importación pequeña. Recuerda que también cualquier duda escríbela en los comentarios para que también te pueda ayudar. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante. También te dejo mi cuenta de Instagram en la descripción y en el primer comentario para que me puedas seguir. Cualquier duda, escríbeme un comentario o contáctame en mi Instagram para que te pueda ayudar. Muchas gracias por ver este video y te veo en el próximo video.